voy a exponer una serie de reflexiones críticas en torno al Congreso Anfictiónico de 1826 y su legado histórico. Queremos entonces, a manera introductoria, señalar que hace exactamente 3 años, en enero de 2018, el entonces consejero de Seguridad Nacional John Bolton advirtió que la injerencia rusa en América Latina podría inspirar al presidente Trump a reafirmar la doctrina Monroe. Un mes siguiente, en febrero del 2018, el entonces secretario de Estado de Estados Unidos, el republicano Rex Tillerson, señaló que era tan relevante como hoy en que fue escrita, haciendo alusión a la doctrina Monroe. Y obviamente tanto Trump como Tillerson y Bolton se referían a China. Y fue así como el 26 de septiembre de 2018, el entonces presidente estadounidense Donald Trump, en su discurso en el seno de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, señaló, abro comillas, aquí en el hemisferio occidental estamos comprometidos a mantener nuestra independencia de la introducción de potencias extranjeras expansionistas. Y agregó, ha sido la política formal de nuestro país desde el presidente James Monroe que rechacemos la interferencia de naciones extranjeras en este hemisferio y en nuestros propios asuntos. Como ustedes pueden observar, entonces, el fenómeno de la doctrina Monroe no lo podemos circunscribir a inicios del siglo XIX en el contexto geopolítico, sino que por aquellas circunstancias de la historia efectual, Estados Unidos, de la mano de los republicanos de manera específica, están dispuestos a retrotraer, a poner en escena todo su arsenal en términos de la geopolítica atemperada a las nuevas circunstancias del mundo. Por ello, quisieron volver a revisar la doctrina Monroe en términos del conflicto geopolítico contemporáneo de Estados Unidos en esta ocasión frente a Rusia y China. Cuando nosotros hablamos del Congreso Anfictiónico, ocurrido en Panamá en 1826, no podemos desconocer el contexto geopolítico. El Congreso tiene lugar en un contexto geopolítico en el cual Estados Unidos se consolidaba como Estado-nación. Un contexto geopolítico en el que Francia ya tenía una probada tradición imperialista. Un contexto geopolítico en el que Gran Bretaña ejercía como gendarme del mundo en esa época, dispuesto a intervenir en los asuntos internos de otras naciones. Y la naciente América Latina fue su presa favorita en esa ocasión. España era una potencia en declive. Era una potencia que veía cómo se desgranaban cada una de sus colonias, sobre todo en las primeras décadas del siglo XIX. Siempre fue un interés de los líderes independentistas con mayor visibilidad de Simón Bolívar de organizar a las nobles repúblicas en asociaciones
o en conjunciones de repúblicas para que hicieran frente al nuevo mapa geopolítico del mundo en virtud de los países recién independizados. Uno de esos intentos fue la Gran Colombia, entre 1819 y 1831. Otro intento de configurar asociaciones de naciones fue las Provincias Unidas del Centro de América entre 1823 y 1824. Y la República Federal de Centroamérica de 1824 a 1829. En esta ocasión no podemos desconocer el papel protagónico de Francisco Morazán. En este ambiente geopolítico es donde tenemos que situar el Congreso Anfictiónico que fue convocado por Simón Bolívar el 7 de diciembre de 1824 en Lima y que tuvo lugar en Panamá en 1826. En ese ambiente, el Congreso Anfictiónico se propuso buscar la renovación de los tratados de la Unión, Liga y Confederación. Buscó la publicación de un manifiesto en que se denunciara la actitud de España en el sentido de eventuales reconquistas y la tardanza en reconocer la independencia de sus antiguas colonias y el daño que había causado al Nuevo Mundo. Pero aquí, valga la aclaración, no solamente España se negaba a reconocer la independencia de sus antiguas colonias, sino que Francia se negaba a reconocer la independencia de Haití, el primer país que se independiza de lo que más adelante se llamaría América Latina. Como se saben, de manera posterior, España reconoce la independencia de Haití previa indemnización que le hace esta nueva nación latinoamericana al imperio francés, en lo cual podríamos ubicar el origen del desastre y de la deuda externa que acompañó y acompaña a Haití, no solo frente a ese país europeo, sino frente a otros. Cierro el paréntesis. También buscaba el Congreso Anfictiónico decidir sobre el apoyo a la independencia de Cuba y Puerto Rico, antiguas colonias españolas, así como de las Islas Canarias y Filipinas, celebrar tratados de comercio y de navegación entre los Estados Confederados, involucrar a Estados Unidos para hacer efectiva la doctrina Monroe en contra de las tentativas españolas de reconquista. Pero aquí juega la interpretación de las normas, donde Estados Unidos le da una lectura muy peculiar, sesgada a esos elementos que habían enunciado en 1823. Buscó ese Congreso Anfictiónico organizar un cuerpo de normas de derecho internacional, abolir la esclavitud en el conjunto del territorio, establecer la contribución de cada país para mantener los contingentes comunes, adoptar medidas de presión para obligar a España al reconocimiento de las nuevas repúblicas y establecer las fronteras nacionales con base en el principio uti possidetis, tomando como base el año de 1810. En aras de la brevedad del tiempo, estimados académicos del mundo universitario convocados en esta tarde, gracias al favor de la Universidad de Panamá, voy a ser particularmente breve y taxativo, señalando que el mismo Simón Bolívar catalogó al Congreso
como un fracaso. El mismo Simón Bolívar reconoció que el Congreso había sido un fracaso. ¿Por qué fracasó? ¿Por qué fracasó? Recordemos que Estados Unidos en esa coyuntura no estaba muy interesado en abolir la esclavitud, sobre todo en el sur de Estados Unidos, en contraposición al norte de mayor industrialización. Recordemos que los Estados Unidos desde temprano había fijado sus ojos sobre Cuba, Puerto Rico y otras áreas. Estados Unidos tenía entre manos la negociación con España y con Francia por antiguas posesiones españolas y francesas en lo que hoy es parte del territorio estadounidense. Y algo que a todos los latinos nos causa infame dolor, la cercenación del territorio mexicano por parte de Estados Unidos. Así que Estados Unidos veló por sus intereses y no por los de América en su totalidad. Estados Unidos jugó como juega hoy en todos los tratados, con un criterio proverbialmente utilitarista y no solidario entre las naciones. Pero también fracasó porque los puntos iban en contra de la política interna y externa de Estados Unidos, razón por la cual interpuso todo tipo de trabas y dificultades para que no se realizara el Congreso o los resultados del mismo fueran inanes. A lo anterior se sumó las ya irreconciliables rencillas entre las nacientes repúblicas, los caudillos, la labor de zapa de un sector de la Iglesia Católica afecta a los intereses españoles, de tal suerte que el Congreso anfictiónico, pese a los ingentes esfuerzos de sus promotores, no logró modificar la geopolítica de Estados Unidos, ni logró la unión entre las naciones recientemente independizadas. Así pues, Bolivia, Argentina, Chile, Paraguay, Brasil tuvieron una participación marginal en unos casos y en otros nula. Los referentes geopolíticos es importante tenerlos en cuenta aquí. En Chile había un particular recelo frente a Bolívar. En Paraguay tenemos al doctor Francia, interesado en consolidar su independencia desde un caso inédito de aislacionismo casi total. Argentina y Brasil estaban en múltiples tensiones por la banda oriental, que es lo que luego se va a consolidar como la actual República Oriental del Uruguay. En el caso del Perú, de igual modo, hay animadversión hacia el propio Simón Bolívar. En el caso de Centroamérica, encontramos las tensiones, los conflictos por la figura protagónica de algunos próceres de las independencias. Entonces aquí es preciso señalar cómo, por ejemplo, ante ese contexto adverso, tiene ocurrencia
el Congreso Anfictiónico